miró hacia una ventana y dijo, ¿por qué esa ventana y ese cielo no lo veo desde ninguna parte más que sentado aquí? Bueno, porque de alguna manera son míos. Claro, entonces lo digo por explicar un poco los comentarios de Lunita, que efectivamente, que el hecho de que Güell viniera y lo pasara muy bien en Pamplona y lo pasara muy bien en la fiesta de moros y cristianos, todo eso era visto como ser un facha integral, cosa que era muy contraproducente, porque no se podía decir de Orson Welles que fuera tal cosa, pero eso yo creo que influía mucho en las decisiones políticas de televisión, del dinero... No, sobre todo porque yo creo que, pues, lógico, todos sabíamos, dentro de televisión, aparte de los altos cargos nombrados por el régimen, en los cargos intermedios, pues había toda una oposición. Y se da ese extremo de que Lunita o PSS eran los dos, ataca, y eso es lo que a mí me sacaron aquí cuando vine, en el primer Prado del Rey. Sin embargo, la crónica que hace Mauricio Ponzi para Calle de Cinema es muy halagüeña, muy cariñosa, y dice, bueno, está Güell, está su familia, se ve que disfruta, y viene algo que es también, como tú has dicho, es falso el final, las palabras finales, y hay otra falsa todavía que se sigue reproduciendo. Cuando vino Beatriz Güell con las cenizas de su padre, que la recibió Solana, que le dieron una serie de homenajes y estuvo muy bien todo, y la llevamos, estaba Miguel Marías también, que era director general en ese momento, fuimos a enterrarlo en ese lugar de Ronda que tú conoces muy bien, porque hemos estado todos los años, estamos en ese pozo. Y entonces le pregunté yo, primero le pregunté que por qué había un sacerdote, y me dijo, no, es que mi padre era católico. Y luego la segunda cosa que me dijo, y digo, ¿por qué lo habéis enterrado aquí? Y me dijo, porque cuando murió no dejó dicho nada. No dijo dicho nada. Entonces mi madre, que luego después murió en un accidente, mi madre y yo estuvimos dándole vueltas a la cabeza, ¿qué hacemos? ¿Dónde le enterramos? Y llegamos a una conclusión. ¿Dónde ha sido papá más feliz? Y dijeron las dos, en España. Entonces cogieron el teléfono a Ordóñez y le dijeron, oye, Antonio, mi padre que tanto te quería, quiere que... encantado de veniros para acá y tal. Y luego a su vez fue en la Catedral de Sevilla, padrino de la boda de ella. O sea, está aquí porque aquí fue muy feliz. Aunque la admirase a Francia, otros, pero aquí fue donde más feliz se encontró siempre. Y esa es la razón y no ninguna otra. No hay una decisión de él. Pero volviendo un poco a lo del barullo del material, yo lo que sí estoy convencido es que con lo que hemos visto... ¿Qué podría hacer mejor? No, Orson Welles, que no hay que olvidar una cosa, no, que era un mago. Él era un mago, además él personalmente era mago, hacía juegos de magia maravillosos. Él hubiera hecho una estructura que, aunque solo hubiera sido verle hablar a él de esa manera que te embaucaba y era fascinante, le hubiera dicho, mi proyecto del Quijote, lo que hubiera sido. Yo quería haber hecho esto, y de repente ilustrado con imágenes. Yo hubiera querido unos cielos maravillosos, hubiera querido lo que tú dices. Estábamos en una época en donde la televisión era importante. Bueno, haberla narrado de otra manera. Quise ir a Pamplona, me gustaban los toros. Pensé que hubiera sido de seguirlo con la boca abierta. Eso estoy convencido. Con el mismo material, él hubiera hecho algo que hubiera... A partir de esto nos imaginamos... Los planos en los que se ve Wells tienen mucha más fuerza que los planos que ha rodado él. Los planos en los que... Saber que Tamirov está en el coche, donde le está rodando, siguiendo el coche. Hay un plano como, yo juraría que era general, en los que aparece un Wells que está como cansado, que se pasa la mano por el pelo. Está como adormecido, está como adormecido. Sí, como cansado, como adormecido. Sí, donde han llegado las cámaras para filmar, además, y se les ve parte de la filmación. Pero que eso es del documental, porque por una cosa sé que es del documental, porque ahí hay un señor que se está afeitando ahí al lado, y ese es Tasca, que era el productor ejecutivo que él trajo para Campanadas y hombre de confianza en el mundo de la alta producción. Estaba en el rodaje del documental, porque yo sé por las cartas que él vino a ese documental, no vino al Quijote. O sea que hay, y lo del coche, es que en el documental sobre España, hay muchos planos en que él, su familia, saca la cámara por un sitio, hace unos planos y tal. Y eso lo han incorporado aquí. Yo pienso, es que a mí, ya te digo, una vez el director de la Filmoteca me dijo, a ver si me ayuda, si vienes un día a identificar todo lo que hay aquí y tal. Y yo creo que han mezclado cosas. A lo mejor en la idea de Jesús Franco eso le venía bien para el discurso que iba a hacer, porque yo no noto tanto Cervantes aquí como había en el guión que yo traduje. Aquí Cervantes es que yo lo he encontrado, yo tengo además la edición
marcando, porque como fui buscando entre el inglés y el castellano, yo fui marcando las frases antes de pasarlas a máquina, y me iba a la página 80 y luego pasaba a la 320, y eran frases que le iba sacando para incrustarlas en los personajes. Y así se dijeron. Y en la carta que escribí antes de empezar, insiste mucho desde Hollywood, por favor, le mando por adelantado las primeras páginas de lo que tiene que hablar Francisco Reiguera, porque su inglés no es bueno, y Don Quijote habla mucho, que se lo aprenda muy bien. O sea que no, aquí hay una mezcolanza que nunca se podrá... Reiguera no podía venir a rodar aquí porque era exiliado, ¿no? No, sí. Estaba en el exilio, ¿no? Sí, pero cuando surgió la posibilidad de que Molero y Vicuña acabasen la película, yo hice esa gestión con el padre de Gonzalo Sebastián de Erice, que era embajador, y en el ministerio dijeron que, bueno, que no tenía ningún problema de sangre, ¿no? Y que podía volver. Lo que pasa es que ya lo que no levantó es el dinero, porque, como sabes, Vicuña, Peter Birtel y él decidieron hacer una serie de películas, que luego no se hizo ninguna, que iban a ser prime time, que llaman, para Estados Unidos, muy cuidadas, y una de ellas interpretada, guión de Peter Birtel, el Irving Shaw, el de 2 semanas en otra ciudad, interpretación Orson Welles y Deborah Kerr, y dirección Fernando Rey. Otra es la que me proponía que hiciese yo. Y claro, todo eso es un caos. Y la última película, Al otro lado del viento, ha quedado igual. Sí. Caótico todo. Caótico. Esa de por sí, porque claro, había 4 puntos de vista. La cámara de normal, la cámara de los reporteros que habían ido a entrevistar, pero el aficionado que también aprovechaba para meterse un Super 8 y todo eso. ¿Quién monta eso después? Pues solo él. Claro, pero es que yo creo que aquí lo que se plantea muy claramente... y no digo claramente por Clara, pero va también por ti. Clara de claridad. Clara, pero va también por ella. Es la tragedia del artista que se muere y ha dejado borradores. Sí. Y ha dejado apuntes. Ojalá hubieran sido galeradas. Y claro, como decía, vuelvo a repetir, como Woody Allen, he dejado las listas de la lavandería. Y entonces hay un astuto que dice, pues oye, esto era de papá o de mamá o de fulano o de mi tío o de una persona con la que conviví. ¿No tenías una servilleta que te hizo una cosa Picasso? Sí, claro. Y entonces todo eso se encuaderna y se publica y se engaña a alguien y alguien... Entonces a mí me parece un engaño decir El Quijote de Orson Welles. Claro, eso te digo yo, Juan Miguel. Engaño. Otra cosa es haberle dicho, con ese material que tiene usted puede hacer algo. Sí. Y él mismo diría, bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Yo me encierro con lo mío, como hizo, pues, si Fake es una maravilla, pero hecha por él. Claro, y esa es una verdadera joya. Sí. Ahora, aquí que hubiera dicho él, pues naturalmente tú le conocías muy bien y he dicho, bueno, necesito rodar un poco y dices, con lo que hay, ¿usted haría algo? Es un material para curiosos. Estaba muy afinado el montaje, él afinaba fotograma. Estaba muy afinado. En este número de Nickelodeon, donde uno de los chicos, que tampoco se consultó, pues había trabajado en el último montaje, que era Wall, que luego fue el Oscar por Best Boy, como mejor documental de realidad, digamos, en el 83 o por ahí. Ese fue montador en la película, y Peter Paraschiles, que también está en Hollywood, retirado. ¿Y por qué no consultaron a esta gente que sabía cómo estaba ese material y lo que Orson quería? Es que eso es lo que a mí me extraña en Jesús Franco. No, lo que estábamos comentando antes, incluso a gente que él se supone, y además con certeza, porque no van a mentir a estas alturas, que tenía una gran confianza y ya había desaparecido. Pero Robert Wise hubiera sido una persona, no ya porque le mandó Ciudadano Kane, un gran director hubiera dicho, bueno, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Scorsese, que se encuentra con esos materiales a veces. Claro. Pero esto no va en demérito de que Jesús Franco lo hiciera como él considerara oportuno, sino que creo que Sí, pero este no es el Quijote de Welles. Este es el Quijote de Jesús Franco. Con materiales de Welles. Y que tampoco sabemos en qué medida tuvieron información, que es lo que yo creo. ¿Por qué no tuvimos más información? Si estábamos vivos un montón de gente que teníamos información y teníamos hojas. Yo guardo en papel de cebolla todo lo que traduje.